La carta horaria utiliza el momento en que el astrólogo recibe la pregunta para responder la pregunta del cliente. Tenemos que tener en cuenta los planetas, dónde están ubicados, en qué signos, en qué casas y también qué relaciones forman entre ellos y qué velocidad tienen. Todos estos factores van a ser determinantes en poder decidir si aquello por lo que la persona pregunta está en condiciones de cumplirse. Vamos a verlo aquí con un ejemplo. Esta persona quiere saber si va a recibir una herencia. Lo primero es ver cuáles son los planetas más angulares de la carta, porque eso es lo que nos va a dar el tono de la carta o de la situación. En este caso, el planeta más angular es el Sol, muy elevado, muy fuerte, con enorme dignidad en su propio signo de Leo, y esto da cuenta de una situación que es pública, o sea, que es visible. Por otro lado, nosotros tenemos que tener en cuenta ¿cuáles son los planetas significadores de aquello por lo que se preguntó? En primer lugar, tenemos a la persona que pregunta, representada por el ascendente a 23 grados de Escorpio, y el regente tradicional de Escorpio, que es Marte. Vemos que Marte está ubicado en un ángulo, en este caso en el ángulo de la casa 7, con lo cual vemos que esta persona está en una situación de adaptarse o de dependencia de un otro, ¿sí? En este caso preguntó por una herencia o por un préstamo. Bueno, este Marte ubicado en la casa 7 nos está mostrando a una persona dispuesta a adaptarse al otro. Si esto ha sido un juicio, porque esta es una situación hipotética, ¿no? La estoy inventando como para mostrar un poco de qué se trata la astrología horaria. Si esto fuera un juicio, el hecho de que Marte estuviera en la casa 7 no es algo positivo porque nos está diciendo que la persona cayó, en palabras de Guido Bonatti, astrólogo del siglo XIII, cayó en manos del enemigo, ¿sí? Vemos que este Marte acaba de recibir un sextil del Sol. Este Sol ya se está separando de Marte por muy poquito. Esto quiere decir que acaba de recibir un apoyo, una influencia positiva, quizás de una figura de autoridad, ya que el Sol está elevado y además tiene enorme dignidad esencial, en este caso por domicilio. El Sol rige a Leo y también por triplicidad. O podría ser que esta persona acaba de obtener un puesto muy importante, por ejemplo, y entonces eso hace que su situación haya mejorado. O sea, de cualquier manera, este contacto del Sol, por más que es separativo, nos está avisando de algo que acaba de suceder que le dio fuerza a la persona. Otro aspecto que tiene Marte es la conjunción aplicativa a Júpiter, ya está dentro de orbe de esa conjunción aplicativa, por lo tanto vemos que la persona, el consultante, se dirige hacia algo que es favorable, porque Júpiter es un planeta benéfico, y Júpiter en esta carta rige específicamente la casa 2, entonces podría ser que se estuviera dirigiendo a dinero, por ejemplo, y también la casa 5, de agentes, de hijos, de dinero vinculados con propiedades inmuebles o de la familia, etcétera. Uno va ajustando la interpretación al contexto que nos da el consultante. Pero bueno, aquello por lo que pregunta, que sería o el préstamo o la herencia, que es dinero de otros, se ve en la casa 8, porque la casa 8 es la 2 desde la 7. Y vemos entonces que el dinero por el que pregunta es Mercurio. Y aquí está Mercurio. Mercurio está en su signo de domicilio y exaltación, por lo tanto nosotros podemos determinar que ese dinero por el cual pregunta es mucho, es mucho. Vemos también que Mercurio está a un grado de Virgo, acaba de cambiar, hay algo con respecto a ese dinero que acaba de cambiar para mejor, mejoró, y podemos suponer que este Mercurio está muy, muy pronto a hacer una cuadratura con Marte, porque vemos que Mercurio está en el grado 1 y Marte está en el grado 5, ambos en signos mutables, por lo cual podemos pensar que va a haber una cuadratura entre ellos. Y sabemos que las cuadraturas son aspectos de tensión. Sin embargo, en este caso, lo que nosotros podemos ver
es que Mercurio se acerca a Marte y fuerza su virtud sobre Marte. Forzar la virtud quiere decir que se acerca a un planeta que está en su región de, ¿cómo lo podemos decir? En el sector del zodíaco que Mercurio manda. Mercurio se acerca a Marte, Marte está en el signo que Mercurio rige. Esto se llama forzar la virtud y sería como yo me acerco a vos, pero pretendo que vos hagas lo que yo te pido, digamos, ¿no? Es un término, no es una recepción, pero es un tipo de recepción a la inversa, podríamos decirlo. Bien, ahora, ¿por qué es tan importante tener en cuenta la velocidad de los planetas? Porque nosotros sabemos que Mercurio no se puede separar demasiado del Sol. Es un planeta de los inferiores, digamos, ¿no? Entonces, pero este Marte, en cambio, que es un planeta superior, por la relación que tiene con el Sol, sabemos que se está moviendo por encima de su velocidad promedio. En cambio, podemos sospechar que este Mercurio ya se esté moviendo a su velocidad promedio, seguramente. La velocidad promedio de Mercurio cuando alcanza su máxima elongación es de 1 grado. Vamos a verificarlo. Mercurio está a 1,48 y al día siguiente va a estar a 2,21, fíjense, por debajo de su velocidad promedio. Este Mercurio es lento, este Mercurio está lento, con lo cual esto es algo a tener en cuenta. Marte es un planeta que se mueve en promedio 40 segundos por día. Veamos aquí, está a 5,21, al día siguiente está a 6,02, por encima de su velocidad promedio. Marte se está moviendo rápidamente, velozmente, en cambio Mercurio se está moviendo lentamente. Esto es algo a tener en cuenta porque, claro, por la velocidad de los planetas, uno suele pensar que Mercurio es más rápido que Marte, Mercurio se está acercando a una cuadratura de Marte, Mercurio va a alcanzar a Marte. Pero esto no siempre es el caso. Depende de en qué parte del ciclo esté un planeta. Entonces, lo que va a suceder aquí es que mientras nosotros esperamos que Mercurio se acerque a Marte y poder decirle al cliente, sí, ese dinero de herencia o de préstamo por el cual preguntás va a llegar a tu vida, cuando nosotros empezamos a ver el movimiento de los planetas, vemos que Mercurio no llega a ser la cuadratura Marte. Fíjense, Mercurio está cada vez más lento, Marte avanza, Mercurio avanza también, pero muy, muy lentamente hasta que estaciona. Mercurio va a estacionar en el grado 4 de Virgo antes de haber podido llegar al grado en el que está Marte. Esto lo que está mostrando es que ese dinero, en este caso, que parecía estar acercándose al consultante, frena, frena, se queda inmóvil, inquieto, algo sucede con ese dinero que se vuelve inamovible y empieza a ir hacia atrás, como si hubiera un arrepentimiento, ¿sí? Un arrepentimiento. Cuando un planeta estaciona, se considera que lo que representa ese planeta está como en el ojo de la tormenta, en una situación crítica, para luego empezar a retroceder de las dos estaciones, la que es de directo retrógrado se considera la peor, la más perjudicial, y fíjense cómo Mercurio se empieza a alejar de Marte, ¿lo ven? En lugar de avanzar hacia Marte, empieza a retroceder. Entonces, más allá de que en esta carta también vamos a tener que tener en cuenta otros factores como la Luna, etcétera, es muy interesante tener en cuenta que los dos planetas significadores al inicio de la carta, vamos a ir al día que esto, al momento hipotético de esta carta, parecía que se iban a unir y finalmente, debido al movimiento de los planetas, no se terminan uniendo. Fíjense qué importante es tener en cuenta el ciclo sinódico de los planetas. También esto nos sirve muchísimo cuando aprendemos astrología horaria para luego usarlo en nuestros análisis de cartas natales, porque imaginémonos que esto fuera la carta natal de una persona. Entonces uno tiene que hacer el análisis de este niño recién nacido. Solo por ver la posición de los planetas, uno debería estar consciente o tener en el radar que este Mercurio y todo lo que representa, Mercurio representa el colegio, la escolaridad, la capacidad de habla, etcétera,
también en este caso específico la casa 8 y la casa 11 de amigos, pero este Mercurio, por progresiones secundarias, que toma un día equivalente a un año, este Mercurio va a estacionar y retroceder. Vamos a verlo cuando. Si este es el año cero de la persona, vamos a hacer un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años. Fíjense, 7 años podría haber, por ejemplo, un cambio de colegio, un cambio con respecto al nacimiento de hermanos, alguna cuestión con la comunicación. Un montón de cosas podría significar, pero ya nosotros de entrada sabemos que esta persona nació con un Mercurio que está en movimiento lento. Y eso no es lo, está directo, está lejos del Sol, por lo tanto no está dañado por los rayos del Sol, pero está en movimiento lento. Y esto es algo que es muy, muy enriquecedor de tener en cuenta en nuestro análisis de la carta natal. Así que bueno, esa es mi visión de hoy para aquellos interesados en la astrología horaria. Los espero, aquellos que quieran, los espero en el curso que comienza el sábado 3 de agosto, pero recuerden que este curso de la STA, de la Escuela de Astrología Tradicional de Deborah Holding, es solo para astrólogos avanzados, astrólogos ya con conocimientos firmes y sustentados de astrología. Nos vemos en la próxima.